Queremos leer Romanos capítulo 3 como congregación. ¿Verdad? Estamos en una serie de serie de enseñanzas sobre la carta a los romanos. Y quiero que pasen Jesús y Ilia, que nos van a acompañar en la lectura. Busquen todo Romanos capítulo 3. Dios bendiga, hermano. Dice Romanos capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué se aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sean Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace saltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgar a Dios al mundo? Pero si por mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Bien, vamos a Romanos capítulo 3. Ya leímos el capítulo completo. Yo voy a leer varias porciones de ese capítulo mientras vaya desarrollando el mensaje. Y usted, o sea, déjelo pendiente, déjelo abierto en su Biblia o en su aplicación, en la aplicación
de la Biblia hay varias notas también, varios puntos importantes que pueden seguir y varios versos que van a ser útiles para exponer el mensaje de este capítulo, el mensaje de Romanos capítulo 3. Vamos a hablar hoy sobre la ley y el pecado dentro del propósito de Dios. La ley y el pecado dentro del propósito de Dios. Esto es un tema, este capítulo es uno de los capítulos más difíciles, el capítulo 3 de Romanos, de interpretar o de enseñar, porque pudiera parecer de antemano que el asunto que Dios está enseñando o trabajando a través de Pablo es un asunto que le compete solamente al pueblo de Israel, a los judíos. Y recuerda que Pablo está tratando de aliviar la tensión que existe en esa época entre los judíos que se habían convertido al cristianismo versus los que no eran judíos, que también se estaban convirtiendo al cristianismo. Y vimos la vez pasada cómo Pablo le está enseñando a esos judíos que estaban en Roma, que se habían convertido al cristianismo, que, y si leemos los últimos 2 versos del capítulo 2, también es importante, que no es judío el que lo es exteriormente, el que será circuncidado en la carne, ¿verdad? Y estamos hablando de que la circuncisión para el pueblo de Israel era como una señal de que Dios le había hecho un pueblo diferente con un propósito, ¿verdad? Entonces los judíos que se estaban convirtiendo decían a los que no eran judíos que se están convirtiendo que tenían que practicar esta señal también o esta circuncisión para ser un pueblo diferente, y Pablo está diciendo no, ellos no tienen que hacer eso. Y entonces lo que Pablo expone al final del capítulo 2 dice que no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se circuncida, sino que ese es judío, versículo 29 del capítulo 2, el que lo es en su interior, en lo que es la circuncisión, la del corazón. Que siempre la voluntad de Dios fue trabajar con nuestro corazón, y como hablamos la última vez que enseñamos sobre Romanos, hacer una cirugía a nuestro corazón y dejar una marca real en nuestras vidas de que somos pueblo de Dios. Esa es la verdadera señal de la iglesia, del creyente, de todo aquel que ha sido de Dios. Ya no iba a ser que ibas a pertenecer a un pueblo específico, ya no iba a ser que ibas a pertenecer a los que se circuncidaban o a los que simplemente se criaban bajo los ritos o las obras de la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe en el Señor, es hijo y es pueblo de Dios, porque Dios, aquel que cree, le opera el corazón. Y así fue que acabamos el capítulo 2. Entonces, mi pregunta es, la mayor evidencia que tú tienes y que yo tenemos es que tenemos una convicción en el corazón real, en nuestras vidas, de que Dios está trabajando y está transformando nuestros corazones. Amén. Y Pablo sigue trabajando con esta tensión, porque si Pablo a través del Espíritu de Dios le está enseñando esto, y usted no se desligue, no piense, esto no tiene nada que ver conmigo, porque muchas de las objeciones que se levantan por Pablo enseñar esto son las mismas que muchas veces nosotros levantamos. Porque una de las cosas que vemos en el capítulo 3, si vamos a estar viendo, se levantan varias premisas o varias objeciones a esto que Pablo está diciendo, y Pablo las va trabajando una a una, y probablemente hoy trabajemos 2 o 3 para darles a entender que aún la ley que Dios le dio a Israel y la palabra que Dios le dio a Israel y aún la conducta que Israel exhibió mientras Dios los amó, tienen un propósito. Tienen un propósito. Si usted ve los primeros 4 versículos o 5 versículos del capítulo 3 de Romanos, usted va a ver que la primera premisa, la primera objeción que se levanta es que entonces creer que el plan de Dios, creer que la obra de Dios en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues entonces no tenía sentido. Si Dios quería salvar por fe a todo el mundo, ¿por qué entonces a los judíos les pidió la circuncisión? ¿Por qué entonces a los judíos, de qué privilegio tenían los judíos entonces? Pues bueno, que ellos creían que ellos eran, tú
¿sabes? Ellos eran el pueblo de Dios. Entonces ahora Dios le dice, yo voy a través de la fe a tener un pueblo. Y de dos pueblos, de los judíos y gentiles, yo voy a hacer un solo pueblo. Y esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia no es por una nacionalidad, la iglesia no es por una etnia, la iglesia no es por aquellos que se jactan. La iglesia es y se compone de todos aquellos que dicen, yo le quiero dar mi corazón al Señor, yo quiero servirle y yo creo que el sacrificio de Cristo es bueno para perdón de pecados. Pero los judíos decían, entonces, si eso es así, ¿para qué nos hiciste pasar todo esto? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué entonces nos dicta la ley? ¿Para qué entonces nos hacía circuncidar? Entonces todo tiene un propósito y esa es la primera objeción que dice el capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Lo que aprovecha la circuncisión. Y el mismo Dios le contesta, versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. En vez de estar orgullosos y jactándose de ser un pueblo especial porque ellos pensaban que eran especiales, ellos debieron haber visto el privilegio de que Dios los sacó aparte para mostrar un camino a las demás naciones. El privilegio de Dios haberles confiado la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que les confió la palabra de Dios, le está diciendo es que Dios les reveló la ley, que Dios les reveló su voluntad a través de los profetas, a través de Moisés, que le dio los 10 mandamientos. Dios les reveló y Dios se mostró a ellos, a los judíos que no eran nadie tampoco. Pero Dios sacó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, en Génesis capítulo 12, y le dijo que voy a formar una nación y todo aquel que crea en el Dios, en ti, en este llamado que yo estoy poniendo en tu vida, va a ser bendecido. Y de ahí Dios forma a Israel. ¿Ve? Y ahí Dios forma a Israel. Y de ahí se comienza a practicar como nación que Israel tenía un Dios diferente al de las demás naciones. Y entonces, ahora que Cristo viene, que Cristo muere, que Cristo resucita, que la iglesia nace y se comienza a predicar el evangelio, la salvación a través del arrepentimiento de pecados y por fe, muchos judíos entonces pudieran decir, pues entonces ¿para qué tú hiciste todo eso? Y Dios les dice, porque era un privilegio para ustedes haber tenido como parte de su mayor tesoro, de su mayor herencia, que yo les hubiese confiado la palabra de Dios. Dios le confió al pueblo de Israel los 10 mandamientos. No para que dijeran, oh, somos el pueblo de los 10 mandamientos. Al contrario, era para que vieran el privilegio de cómo Dios era y quién Dios era y cuán diferentes ellos podían ser. Esto nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros estamos en la iglesia del Señor y creemos muchas veces que el plan de Dios no tiene propósito, que lo que Dios hace no tiene propósito, que todo lo que hemos pasado anteriormente no tiene propósito. Y eso es lo que los judíos estaban pensando. Los judíos estaban pensando, pues todo esto que pasó en el Nuevo Testamento, ¿de qué sirve? En el Antiguo Testamento, todo esto que hizo Abraham, todo esto que hizo Moisés, ¿de qué sirve? Porque ahora tú vas a salvar a todo el mundo por fe. Y Pablo está diciendo, pero mira, fíjate, Dios te confió la palabra, Dios te dio la ley, Dios te dio el privilegio de conocer y de servirle. Entonces muchas veces creemos que el plan de Dios no tiene propósito. Y yo te digo que sí, y la palabra de Dios dice que sí tuvo propósito porque Dios le confió su palabra y su ley. Y es un privilegio servir a Dios. El pueblo de Israel servía a Dios. Pero muchas veces nosotros luchamos con esta idea y sentimos que servir a Dios es una obligación y no un privilegio. Y venir a la iglesia nos cuesta. Y servirle al Señor y sacar tiempo para orar y apagar el televisor para al menos sacar 10 o 15 minutos de Biblia nos cuesta, porque no vemos el servicio a Dios como
privilegio si no lo vemos como un trabajo o como una obligación. Y así se había vuelto el pueblo de Israel. Por eso es que le reclaman a Pablo mientras estaba enseñando, y Pablo magistralmente, dirigido por el Espíritu de Dios, le contesta. Le reclamaban a Dios porque ellos pensaban que era un derecho, porque ellos pensaban que era una obligación, ellos veían el servicio a Dios ya como una carga, pero ahora Dios no quiere, nunca ha querido que nuestra relación con Él se base a través de una religión o de una rutina. Siempre es un privilegio servir al Señor. Y Dios empieza a demostrar cómo lo que Él hizo desde el Antiguo Testamento, desde el capítulo 2 lo está haciendo, apunta o señala o es parte del plan de Dios. Cuando tú seas tentado a creer que lo que Dios hace, no tiene propósito, que su plan no tiene sentido, cuando tú seas tentado a eso, recuérdate que Dios siempre tiene propósito en todo lo que hace. Siempre tiene propósito en todo lo que hace. En todo. En todo. Esa era la lucha del pueblo de Israel. ¿Por qué no hiciste pasar por todo esto? ¿Por qué tenemos que? Se supone que ellos lo hagan también, porque así ellos van a hacer. No. Es por fe. Es por todo aquel que crea el mensaje de Jesús. Pero yo te confié una ley, y esa ley también hablaba cosas de mí, esa ley también enseñaba acerca de mí. Tú en vez de jactarte, debiste haber visto el privilegio de ser una nación diferente. Y así mismo pasa con la iglesia. La iglesia del Señor es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. No importa el lugar donde tú sirvas, no importa la iglesia que tú digas, esta es mi casa, crece ahí, porque es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. No es una obligación, hermano. No venimos a Dios por obligación. Venimos a Dios voluntariamente, venimos a Dios creyendo. El día en que el servir al Señor se convierte en una obligación y se convierta en un derecho adquirido que yo me puedo jactar en él porque es a base de lo que yo hice, pues ese día se corrompe nuestra relación con el Señor y empezamos a dejar de ver los privilegios de servir al Señor. Entonces, hermanos, en este capítulo él continúa y él dice, bueno, yo les confié en mi palabra y yo les confié en mi ley. Y él comienza a hablar en varias, vamos a continuar la semana que viene, en varias instancias en el capítulo de la importancia de la ley. Si la salvación es por fe, ¿por qué entonces tú nos diste la ley? Y la realidad es que la ley tiene 3 propósitos que se revelan en este capítulo. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de este sistema de leyes que Dios mismo le dio a Moisés para que Israel fuese una nación diferente y santa y recta. El primer propósito de la ley es que revela el carácter santo de Dios, revela quién Él es y revela su voluntad. La ley revela lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y cuando la Biblia pone en los 10 mandamientos, no robarás, es porque Dios ama la vida. Perdón, porque Dios ama, ¿verdad?, la responsabilidad personal, y porque Dios ama que cada cual esté contento con lo que Dios le ha dado. Y porque Dios ama el trabajo. Porque Dios ama que seamos responsables. Y Él plasmó, no robarás. Y cuando dice no mentirás, te está diciendo algo que Dios quiere que tú hagas, y es que digas la verdad. Te dice lo que no debes hacer. Así que la ley revela el carácter de Dios, revela que Dios es santo, y Él espera que nosotros también seamos santos. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo.
Número 2, el segundo propósito de la ley que vemos en este capítulo es que revela el pecado. Le pone nombre a conductas y pensamientos erróneos que hay en nuestro corazón, que no reflejan el carácter de Dios. Revela el pecado. Es bien parecido, yo uso esta alegoría, esta ilustración, perdón, con ustedes. Es bien parecido a que cuando uno se siente mal y uno no sabe lo que tiene, uno necesita ir al doctor, y el doctor lo que va a tratar de hacer es ponerle el nombre a lo que te pasa. Ponerle el nombre. Bueno, te veo con los ojos llorosos, medio rojos, rasco en todo el cuerpo, dolor en las coyunturas. No estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad? Eso parece, puede ser un dengue, puede ser un chikungunya. ¿Ves? Entonces, cuando Dios ve las personas mintiéndose, pues el mandamiento le pone el diagnóstico certero. Tú estás mintiendo moralmente delante de Dios, no reflejas el carácter de Dios y revela tu condición. Los mentirosos mienten. Los que roban son ladrones. Ahora no podemos decir mucho de las cosas porque la gente se ofende. El que no es honesto o el que da falso testimonio, todas esas cosas están en los 10 mandamientos. El mandamiento revela mi condición. Por eso Dios le dio la ley. El mandamiento revela mi condición. Revela mi pecaminosidad. Y estar ante la ley de Dios no es fácil. Estar ante la ley de Dios no es fácil. Uno se siente incómodo. Uno se siente incómodo porque es como si te estuviesen midiendo. El estándar de Dios versus el estándar del ser humano. Lo que Dios quiere versus lo que yo hago. Lo que Dios piensa versus lo que yo pienso. La pureza de Dios versus mi impureza. Y se me ocurrió hacer algo como esto para tratar de ilustrarlo. Aquí tenemos una regla con los 10 mandamientos. Casi de mi tamaño. La ley, dice la Escritura en Romanos 3, si usted busca Romanos 3, versos 19 y 20, búsquelo conmigo ahí, dice: sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién era el pueblo que estaba bajo la ley? Israel. Las demás naciones hacían lo que le daba la gana. Miraban a Israel y decían: wow, ese Dios de Israel es diferente. Pero las demás naciones escuchaban de Dios acerca de la conducta de Israel. Dios les confió a Israel la ley para que fuesen un pueblo diferente y así evangelizar a las naciones. Quienes tenían la responsabilidad de seguir la ley eran los judíos, porque era el pueblo especial, preparado y separado por Dios para estos fines. Entonces, Dios les confió la ley, pero la ley es incómoda. Yo me siento hasta raro aquí al lado de él. ¿Alguna vez usted ha codiciado algo que no es suyo? No conteste en voz alta. ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez usted ha mentido? No conteste en voz alta. ¿Alguna vez usted ha mentido? Ha hecho un gasto que no tenía que hacer. Después le mintió a su esposo o a su esposa. O le escondió algo a alguien. ¿Ven? O cuando pregunta que usted si usted está bien, usted dice: sí, estoy bien. En realidad por dentro tiene un coraje. Mentimos en muchas ocasiones. ¿Alguna vez ha tomado usted algo que no es suyo? ¿Que está mintiendo al gobierno? Hello. O mintiendo en aplicaciones o papeles. No cometerás adulterio. ¿Alguna vez
mirado con lujuria o con deseos impuros a alguien que no es su esposa, su esposo, porque no está casado con ella. Ay, pastor, no se metan en estas cosas. La ley es incómoda. Dios le dio la ley a Israel para que fuese un pueblo diferente. El matrimonio es el plan de Dios. Todo esto nosotros lo podemos ver como una camisa de fuerza, como a veces los que no creen en Dios. ¿Para qué yo tengo que seguirle a Dios? Cada cual debe definir su propia moral. Y ya vimos en el capítulo 1 que es un problema cuando cada uno define su propia moral, su corazón se endurece y perdemos la autoridad para realmente corregir a alguien, porque si todo el mundo está bien, nadie está mal. Y en una sociedad así no se puede vivir, por eso es otro tema. Escuchen el mensaje en YouTube. Hermano, te cago. No matarás. ¿Cuántos hemos matado? A lo mejor físicamente no has matado a nadie, pero ¿a cuánto le pusiste la cruz en tu mente? Y dice, no vuelvo a hablar. Olvidé, porque ese fue el nivel que Jesús llevó a la ley. Jesús, el máximo intérprete y el máximo cumplidor de la ley. Jesús. La ley se debe interpretar a los ojos de Jesús. Jesús dijo, si viste una mujer que no es tu esposa y en tu corazón le deseaste, cometiste adulterio. Y los discípulos se quedaron como que, ¿qué? Jesús dijo, si llamas estúpido a tu hermano y fatuo, es como si estuviesen matándolo. Está en el sermón del monte, que Mateo 5 al 6. Lucas. Porque hay gente que no habla malo, pero la forma en que le hablan a la gente es como si lo estuviesen maldiciendo. No hay que hablar malo para maldecir a alguien, ¿sabes? A veces matamos con el corazón. Honra a tu padre y a tu madre. No importa la edad que tengan, hónralo. Aunque sean viejitos, hónralo. Aunque no sean cristianos, hónralo. No hay una condición aquí. Honra a tu padre y a tu madre. Perdone que yo me coja el tiempo para esto. Quizás no terminemos el mensaje, pero tú entiendas que la ley te señala continuamente. ¿Verdad que sí? La ley te dice, tú miras eso y dices, ya, yo estoy mal. Podemos seguir. Amor, usted dice amor, pues yo estoy bien en todas esas, ninguna de esas he cometido. Pero vamos a continuar. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. Y Jesús interpreta lo que es eso. Jesús dice, yo soy el reposo. Si no tienes a Jesús en tu corazón, no vas a poder descansar verdaderamente. ¿Han cumplido con ese? No tomarás el nombre de Dios en vano. No estás maldecido con el nombre de Dios. Otros días alguien pasó, mirado en el trabajo, y me dijo, la gloria es de Dios. Porque solo canta un sentido, todos cantantes. Pero él no es creyente. Pero le gusta a la gente vacilar con el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios requiere reverencia. Pero nosotros no lo hemos reverenciado. Queremos orar y queremos hacer tantas cosas a la misma vez que oramos y mencionamos el nombre de Dios. Como si pudiéramos llamar al creador del universo y mencionar su nombre y también a la misma vez estar ocupado en tantas cosas. ¿Qué clase de respeto, de reverencia? Ahora, cuando tú entras a la sala de un juez, no puedes tener un celular, no puedes estar. Cuando tú vas a te atienden en una caja, te piden, por favor no use el celular si no pierde su turno. Cuando vas a cualquier counter, a cualquier médico, cualquier servicio, te dicen, por favor. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, podemos estar haciendo tantas cosas, tomando su nombre en vano.
no adorarás imágenes. Pero yo no tengo estatua, yo no le adoro a María, yo no tengo estatua, ni tengo santos, ni practico la santería, ni le oro a Yemayá, ni nada de eso, no. Yo estoy bien en esta área. El problema es que la idolatría, no adorar imágenes. La verdadera idolatría viene en el corazón, donde Dios no tiene el primer lugar de tu vida. Y a veces hay ídolos que son en estatua, pero hay veces hay ídolos y hay personas que que esas palabras que te dicen son más importantes que lo que Dios te dice. Son ídolos que hay en nuestro corazón. No tendrás dioses ajenos, yo soy tu Dios. Ahí empieza el Éxodo 20, por ahí están los mandamientos. Y Dios lo repite. Y no simplemente esta ley, Dios le da al pueblo de Israel una serie de leyes adicionales. Ellos tenían ley ceremonial, ellos tenían ley civiles y tenían ley moral. Ley moral. Todo esto para que fuesen una nación diferente. Pero cuando yo veo esto, yo lo que pienso es, soy culpable. Soy culpable de no reflejar el carácter de Dios. Dios revela su ley en su carácter. Hermano, todas estas cosas, cuando usted las analiza, son para nuestro propio bien. Para mantener el orden en una familia, para mantener el orden en una sociedad. Pero cuando vemos lo que Dios hace como si fuese una imposición y no lo vemos como que es lo mejor para nosotros, el evangelio y los mandamientos se vuelve una carga difícil y pesada. Por eso es que antes de juzgar a los demás, yo tengo que estar claro que la ley habla de mí, de quién yo soy, en términos humanos, soy un pecador. La ley revela. Entonces, Dios le confió a Israel la ley. Dios le confió a Israel su palabra. Y su palabra continuamente nos enseña el pecado que hay en nosotros. Hasta el punto que Jesús una vez, hablando con las personas, inclusive con la mujer samaritana, conocía su corazón y conocía sus pecados. Porque Jesús todo lo conoce. La ley revela el pecado. No simplemente revela el pecado, sino que nos deja sin excusas. Y dice en el capítulo 3 que la ley también entonces le pone nombre a todo aquello que hay en nosotros y trae a nosotros el conocimiento de que somos pecadores. Ya vimos en el capítulo 1 y 2 que Dios nos dio la conciencia, pero al pueblo de Israel, además de su conciencia, también le dio su ley. Así que nosotros no tenemos excusas. El pueblo de Israel decía, pero si vas a salvar por fe, pues para que entonces nos diste la ley, porque esto está fácil. Entonces el problema es que el mensaje se fue completando a través, mientras Dios fue revelándose en la historia de la humanidad, Dios fue completando y la gente fue estableciendo su plan y su propósito. La gente fue viendo que la ley fue como la Biblia llama, que es el tercer propósito de la ley, es ser un tutor o ser una guía a lo que, o que apuntaba a Jesús. Vamos a ver Gálatas 3, versículo 23 al 29. Véalo conmigo rapidito. Vamos a buscar dos versos. Gálatas 3, versículo 23 al 29. Y después vamos a leer Hebreos 4:2. ¿Lo tienen? Así que la ley
revela el carácter santo de Dios. La ley revela el pecado que hay en mí. La ley revela entonces lo último, el camino para el evangelio. Muestra la necesidad de Dios. Cuando yo veo esto y yo quiero ser una persona sana espiritualmente y santa espiritualmente, cuando yo veo la ley, mi reacción debe ser: yo necesito de Dios entonces, porque ¿quién me va a ayudar a mí a cumplir a perfección todo lo que la ley demanda y todo lo que exige? La consecuencia de no cumplir con la ley es la muerte espiritual. Dios dio el propósito, Dios preparó el camino. Y el pueblo de Israel debió haberse visto privilegiado de recibir la ley. Que de hecho casi todo el sistema legal, es como otra parte legal en Occidente, está basado en la ley judío-cristiana. Eso es otro tema. La ley fue como un tutor, como una guía en los caminos de Dios. Lo tienen, Gálatas 3, 23 al 29 dice: pero antes que llegara la fe, estábamos restringidos o confinados bajo ¿qué? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la ley iba a apuntar a algo que venía después. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a ¿quién? ¿Entiendes eso? La ley fue nuestro guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados ¿por qué? Por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Es importante. Ya no es la ley la que me guía. Dios, pero ¿para qué entonces Dios dio la ley? ¿Será que entonces Dios ya no tiene propósito la ley? No, no es lo que está diciendo eso, es que la ley cumplió un propósito, la ley escrita, las obras de la ley, la obediencia cumplió un propósito. ¿Quién es el que me guía ahora? Jesús. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay mujer ni hombre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa de Abraham que discutimos? La promesa de Abraham fue que Dios levantó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, que a través de tu simiente, que sabemos que la verdadera simiente que estaba hablando ahí no era simplemente la nación de Israel que se iba a formar, sino que de Israel iba a nacer un Salvador llamado Jesús, que iba a traer, iba a cumplir a cabalidad la promesa de Abraham de bendecir todas las familias de la tierra, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Entonces no es que necesito la ley, es que la ley me mostraba el camino de que yo necesitaba de Dios. Y muchos en el Antiguo Testamento murieron sin ver a cabalidad la promesa de que iba a venir un Mesías que los iba a librar y que los iba a enseñar el corazón de Dios y que iba a unir el corazón de los hijos con el corazón de los padres. Muchos murieron esperando la promesa, pero sin verla. Pero Jesús vino y Él era la promesa. Y Jesús lo que dijo fue: no es que la ley, es que tú solo no puedes cumplirla. Tú solo no puedes ser santo. Tú solo no puedes ser justo. Tú solo no puedes dejar de codiciar. Tú solo no puedes dejar de ver pornografía. Tú solo no puedes dejar de desobedecer a tus padres y deshonrarlos. Tú solo no puedes ponerme a mí como primer lugar. La ley nos muestra el problema, pero Jesús es quien nos ayuda y nos dirige para cumplir con la ley. Así que esos son los tres propósitos de la ley. La ley nos revela
el carácter santo de Dios. La ley nos revela el pecado y la ley nos revela que apunta a la necesidad de Dios, apuntando directamente a Jesús. Y Hebreos 4:2 lo que dice. ¿Usted quiere saber cuál fue el problema de los hebreos cuando Dios les dio la ley? Hebreos 4:2. Y le digo, es el mismo problema que tenemos ahora mientras se escucha Ángel y cuando se predica. ¿Lo tienen? Hebreos 4:2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos, hasta hablando de los hebreos, hablando de Israel, a ellos de nada les sirvió que Dios les diera la palabra. De nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de qué. Por no ir acompañada de fe. La fe siempre fue un elemento. La fe siempre fue esencial. Dios le pidió a Israel: crean que esta es la mejor manera de vivir, crean en mi carácter. Pero muchos no creyeron y vivieron como les da la gana, como muchos de nosotros hacemos. Yo no estoy diciendo que todo lo que está ahí, todos nosotros lo hacemos todos los días, o lo hacíamos antes de irnos todos los días. Lo que estamos diciendo es que nosotros en cada una de estas áreas no somos perfectos. Nuestra naturaleza humana es pecadora. De momento tenemos un día bueno, pensando bien, no tenemos problemas y nos llega un pensamiento acerca de alguien, o alguien viene con un chisme y lo daña. ¿Me siguen? Entonces, algunos pudieran decir: pues, como decían los judíos en el capítulo 3, pues Señor, si eso fue así, pues tu plan como que no fue muy efectivo, porque si tú leas el versículo 4 del capítulo 3 de Romanos, algunos no creyeron, algunos fueron incrédulos, y como algunos fueron incrédulos, ¿verdad? Pues entonces, tú no fuiste fiel, tú no cumpliste tu parte de Dios. Porque algunos de los hebreos no se salvaron, ¿por qué no? Y la Biblia dice: ¿por qué no se salvaron? Porque no creyeron. Porque no creyeron. La gente no se reconcilia con Dios porque no cree. No cree el mensaje. El problema nunca, hermano, es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. ¿Puedes decir que está lo tuyo eso? El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Perfecto. El plan de Dios es el pecado de nosotros. El problema, los que no creen. Fíjense que qué facilidad tenemos nosotros de echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Qué es lo que están haciendo los judíos? Pues mira, muchos no se salvaron porque no creyeron, así que tú no fuiste fiel. Tú no cumpliste tu parte, Señor, con los judíos. No, el Señor cumplió su parte con los judíos. Porque la ley siempre fue una guía para llevarlos a Jesús, para que ellos creyeran. El problema del Evangelio en este tiempo es que hemos dejado de predicar el pecado. Ahora decimos errores, decimos mistakes, ahora decimos ups, ahora decimos se me zafó. Estamos viviendo en un mundo, hermano, triste, de mucha violencia. Siempre me acuerdo a la hija de Billy Graham, le preguntaron cuando sucedió las Torres Gemelas: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios con tanto sufrimiento y con tanto dolor? Y entonces, cuando viene el sufrimiento nos acordamos de Dios, por lo menos queremos acordar de su carácter. Y ella contestó: bueno, ¿ustedes quieren buscar de Dios verdaderamente?
han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de los 10 mandamientos, han sacado su palabra. Entonces ahora nos preguntamos, ¿dónde está Dios? El ser humano tenemos esa tendencia de echarle la culpa a Dios por nuestra responsabilidad. Y Dios dice, no. Dios es veraz, sea el hombre mentiroso. Mi plan funciona. Mi ley funciona. Yo soy veraz. Lo que yo les dije que hicieran, eso es lo que debían haber hecho. Pero su incredulidad y su fe, no me la echen, no me echen la culpa a mí. Yo no fui. Mi plan funciona. El evangelio es perfecto. Por más pastores que caigan en pecado, hermano, que la noticia quieran resaltar, por más cristianos hipócritas que puedan haber en las iglesias, que pueden haber, y gloria a Dios porque están aquí. No mira a nadie, por favor. Pero están aquí. El evangelio, la iglesia. Por más que la critiquen, la iglesia es idea de Dios. El problema no es la iglesia, el problema no es Dios, el problema no es su ley, el problema no es el evangelio, el problema soy yo. Dígalo, soy yo. El matrimonio es modelo de Dios. Si no funciona, no es porque el matrimonio no sirve, es porque yo lo daño. Diga, soy yo. Por mi egoísmo, porque Dios no está primero, porque no honro a los padres, porque cometo adulterio, porque miento. Por eso es que se daña el matrimonio. La relación con Dios, hermano, es todo un secreto que yo aprendí hace poco. El matrimonio y todo lo que tenga que ver con Dios va a demandar todo de tu vida. La ley demanda obediencia. Y para obedecer hay que morir. No digas que Dios se equivocó, no, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No digas que Dios se ideó un plan y que eso fue invento. No, porque eso es lo que quiero decir ahora. El modelo del matrimonio funciona. Y el primer matrimonio que tiene un creyente es con Cristo. El segundo, si está casado, es con su cónyuge. Y no es casualidad que esas dos relaciones, y permiten que hable un poquito de matrimonio, esas dos relaciones sean las más difíciles. La de Dios y la del cónyuge. A tu cónyuge al lado, dile que sabía que tú eras difícil. Ahora entiendo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que para tú ser un buen esposo, que para tú ser un buen cónyuge, ¿sabes qué va a hacer el matrimonio? ¿Y qué va a pasar en nuestra relación con Dios también? Todo lo malo tuyo va a salir tarde o temprano. Todo eso de que te amo en el altar, que está bien lindo, nos damos besitos, vamos para una de miel. Pero después a la semana comienza a dejar los zapatos en la sala, no lavan la ropa, se las apuntan. No, pero ellos están en el modelo de Dios. Para conocer a la persona. ¿Sabes qué es amor de verdad? Amar a alguien cuando esa persona no puede cumplir con tus expectativas. Amar a alguien cuando esa persona no cumple con lo que se espera del matrimonio. Cuando tú sabes que en algún momento dado, después de decirte un te amo, puede decirte algo que te va a herir o te va a ofender. No va a cumplir con tu modelo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. La ley nos incomoda, pero es el modelo de Dios. Y ¿sabes lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es que nosotros entonces
No vamos a estar solos cumpliendo con esto. La cita del pueblo de Israel solo. Esto está difícil. Ay, Dios mío, ¿no? Servir al Señor y allá. Y ni la cumplían nada, pero ante los ojos de la gente, ellos hacían la vida complicada. Como más gente, muchos cristianos que se pasan, esto está tan difícil. Hay que servir al Señor y levantarme, llegar a las 7 de la mañana un domingo y orar al Dios. Ay, no, que no está tan complicado. Entonces, el evangelio se vuelve una carga, una ley, una pesada, una obligación. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas verdaderamente y nos enseña su modelo completo, el evangelio, la ley y la gracia. La ley apunta a que necesito de Dios, a que no puedo solo con mi matrimonio, a que no puedo solo tener una relación sana con Dios por mis propias obras, o ganarme el favor de Dios, o ser obediente por mis propios méritos, que no puedo ser bueno sin la ayuda de Dios. O vamos a decirlo mejor, que no puedo ser bueno sin la transformación hecha por Dios. Entonces yo reconozco, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mientras estamos aquí predicando, el Espíritu Santo está ahí tocando los corazones. Te está diciendo, tienes pecado, has mentido, me has dejado a mí como plato de segunda mesa. Servir para haciendo. Tienes ídolos en tu corazón. Te importa más tu vida, te importa más tus ganancias y tu dinero y tus codicias, te importa más tu estabilidad, te importa más estar happy que ser obediente. Hay ídolos en el corazón. El Espíritu Santo de Dios ya no usa una ley escrita en 2 tablas de piedra como se hizo Moisés, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios y nos señala el pecado que hay en el corazón de nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecados, dice en Romano capítulo 3 que no hay justo, no hay ni aún uno. Esa es la naturaleza del hombre sin Dios. Es pecador. Es pecador. La naturaleza de aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios es igual. Judíos y gentiles, todos pecaron. Tú y yo, todos pecamos. Y nos enseña, si usted se fija en Romanos 3, del 9 en adelante, si ustedes vaya conmigo otra vez a ese texto, toda vez que dice que el corazón se afectó, no hay reverencia en el corazón, porque dice que no hay temor de Dios en sus corazones. El entendimiento se afectó por el pecado. No hay justo ni aun uno, dice el versículo 10 y 11. No hay quien entienda. No simplemente el corazón se afectó, ya no hay reverencia, sino que el entendimiento es incapaz por sí mismo de ir a la presencia de Dios. Ser justo. Aún nuestra boca, nuestra manera de hablar es afectada por el pecado. Versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Ay, Dios mío. Su boca está llena de maldición y amargura. Esa es la condición de alguien que no tiene a Dios, que no ha nacido de nuevo. Su voluntad, su capacidad de tomar decisiones se ve afectada también por el pecado. Dice también el versículo 11: no hay quien busque a Dios por su propia cuenta o por iniciativa. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos tomaron decisiones que los alejaron de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo está viendo, hermano? Y en general, la vida del no creyente, la vida del que no ha nacido de nuevo,
de que no ha entregado su corazón al Señor también es depravada, es incapaz de ir a los caminos del Señor por sus propios méritos, porque todos hemos fallado la ley de Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre de destrucción y miseria en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De que el Evangelio te va a incomodar. El que no tiene a Jesús en su corazón por su propia cuenta, en su condición de pecado, no puede venir al Señor. Pero el Espíritu de Dios está siendo predicado en todo el mundo. El Evangelio está siendo predicado. Y cuando el Evangelio está siendo predicado, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, convencerá al mundo de pecado. Y sea a través de una predicación, sea a través de una canción de una persona que tenga buena doctrina en sus canciones, sea a través de alguna experiencia que el Señor te dé, no tiene que ser necesariamente en la iglesia. Dios está continuamente trabajando en el corazón de los hombres para hacerles ver su error, para que se tornen a Él. Amén. Gracias, Jesús. Porque esa nuestra condición es triste, como todo nuestro ser se afecta por el pecado, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, y aún así queremos resolver los problemas de nuestra sociedad sin Dios. Entonces los judíos le están diciendo, lo que Pablo está diciendo a los judíos es: mira, se te confió la palabra, se te dio la ley, y es buena porque mira, todos hemos pecado. Tú como judío y aquel romano como gentil también. Todos estamos bajo la condición y bajo el dominio del pecado. El pecado es nuestra desobediencia, el pecado es nuestra rebelión y las consecuencias que trae consigo. Cómo se va endureciendo el corazón, cómo va dañando familias, cómo va dañando relaciones, porque no respetamos la ley de Dios. Hermano, yo te digo, empieza por el primero. Amén, Señor. Dale a Dios tu vida. Sí, Señor. Porque eso es lo bueno con Jesús. Dios miró hacia abajo de la tierra y dijo: voy a buscar a un hombre justo, y no halló ninguno. Y dentro de su plan hubo uno, Jesús de Nazaret, que cumplió la ley perfectamente. No simplemente porque tenía la capacidad de hacerlo, sino porque quería caminar con nosotros en esta vida para que nosotros podamos tener un corazón agradable a Dios. Entonces Jesús magnifica, Jesús resume estos 2 mandamientos, estos 10 mandamientos en 2, y resume toda la ley y los profetas en 2 mandamientos que están en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Hermano, quema, ¿verdad? Diga conmigo: con toda tu mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo a Dios primero, amar a mi prójimo va a ser fácil. Pero si yo no tengo a Dios primero, mi matrimonio no va a funcionar. La crianza con mis hijos, que eso también es otra relación bien demandante. Va a sacar todo lo malo de mí como padre y todo lo malo de mí como hijo. Entonces, ¿ha puesto a pensar que Dios nos pone en ese tipo de relaciones para que seamos santificados? Solamente si las vemos desde el punto de vista de Dios vamos a pensar eso, porque si no vamos a decir: esto es una cruz. Es lo que dice el mundo, la soga, te vas a poner la soga al cuello. Pero el matrimonio es bendición. Matrimonio es bendición. Y sobre todo, estar en una relación con Dios es bendición. ¿Está entendiendo, hermano?
empieza por el primero, deje su corazón al Señor. Deje que Él sea tu Dios. Ya no se trata de yo estar solo cumpliendo la ley, sino se trata que yo estoy solo cumpliendo la ley. No, yo quiero agradar a Dios y lo intento, pero me caigo, me tropiezo, choco, soy desobediente. A la hora Jesús viene, me ayuda a cambiar. Gracias, Señor. Él dice, yo digo, Señor, pero es que yo no puedo, yo quisiera decir la verdad, pero que si digo la verdad voy a perder dinero, voy a perder esto. No. Jesús dice, yo no hay nada de eso. Eso es. Gloria a Gracias, Dios. Jesús. Yo voy a estar contigo. Gracias, ¿Qué tienes Jesús. miedo? ¿Lo vas a perder? Jesús está con nosotros. Gloria a Dios. Gracias. Mírame a mí. Lo que dice Jesús. Mírame a mí. Yo soy más importante que la ley. Sí, Señor. Porque yo fui quien la di. Entonces, empezamos por el primero. Y si le damos nuestro corazón al Señor, de verdad de corazón, Él camina con nosotros a cumplir con nosotros. Gloria a Dios. No vamos a ser perfectos, pero Él nos prometió no pagarnos con las consecuencias de la ley. Aleluya. ¿Cuál es la consecuencia de la ley? Que ibas a perder relación y comunión con Dios, ibas a estar muerto espiritualmente. Y algunos pecados hasta tenían consecuencias de muerte física. Entonces, por eso te dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo estoy con Cristo, ya no tengo miedo de alejarme de Dios cuando desobedezco. Si estoy con Cristo, Él va a estar conmigo y me va a decir, yo pagué el precio por eso. Amén. Yo Gracias, llevé ese Jesús. pecado en la cruz. Gracias, Esa Jesús. desobediencia, yo la llevé en la cruz. Camina conmigo, mírame a mí, camina conmigo. Camina conmigo, yo soy tu Dios. Sírveme con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. ¿Hace sentido, hermano? Amén. Ante la ley, todos somos desobedientes. Amén. Pero con Cristo, todos somos hijos, todos somos salvos. Y si yo creo en Él, Él me va a hacer a mí obediente. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias, Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. no es Gracias, no es mi manera de hacer las cosas. Dios le dio a Israel el privilegio de servirle. Veamos a nosotros también el privilegio de servir al Señor, Amén. de ser santo y de ser puro y de buscarle de todo corazón. Entonces te pones de pie.